Durante los últimos días, una serie de acontecimientos ha despertado una gran oleada de atención, emoción y teorías entre quienes siguen de cerca a dos de los artistas más admirados y enigmáticos del panorama actual, Jimin y Jungkook. Todo comenzó de forma sutil, casi inadvertida. Jimin fue visto en el aeropuerto, iniciando un viaje cuyo destino aún permanece en el misterio. Lo curioso es que, pese a estar saliendo del país, Jimin llevaba únicamente un bolso pequeño. Un detalle mínimo que, sin embargo, no pasó desapercibido. Su equipaje era tan reducido que muchos comenzaron a preguntarse si se trataba realmente de un viaje largo o si había algo más detrás de esa salida tan ligera. Pero lo que verdaderamente hizo estallar las alarmas fue lo que ocurrió al día siguiente. Jungkook también fue visto en el aeropuerto, esta vez con una maleta grande, notoriamente más voluminosa, lo que contrastaba completamente con la sencillez del equipaje de Jimin. La coincidencia temporal entre ambos viajes, junto al marcado contraste en la cantidad de equipaje, bastó para que muchos comenzaran a conectar los puntos. Y es aquí donde surgen las preguntas que aún no tienen respuesta, pero que han alimentado cientos de teorías. ¿Viajaron al mismo destino? ¿Están juntos? ¿Por qué Jimin no llevaba maleta, pero Jungkook sí llevaba una lo suficientemente grande como para dos personas? Algunas de estas ideas, aunque a primera vista pueden parecer conjeturas, cobran fuerza al recordar ciertos patrones del pasado. No sería la primera vez que Jungkook se encarga de llevar el peso por los dos. No sería extraño que prefiera cargar con las maletas, que se ofrezca o insista en que Jimmy no tenga que preocuparse por nada más que disfrutar el trayecto. Para muchos, esto no es una cuestión de necesidad, sino de cuidado, de atención al detalle, de una forma silenciosa pero constante de demostrar afecto. Este tipo de comportamiento ya ha sido notado en más de una ocasión, ya sea en viajes previos, salidas o incluso detrás de cámaras. Se ha podido ver cómo Jungkook asume ese rol de protector, de apoyo constante, siempre atento, siempre pendiente. Es por eso que no resultó descabellado pensar que, si efectivamente ambos están viajando al mismo lugar, Jungkook haya optado por llevar también las pertenencias de Jimin. Pero el hecho de que Jungkook haya tomado un vuelo justo después del de Jimin no solo levantó sospechas por el equipaje. Para muchos, esto trajo de vuelta una serie de recuerdos muy específicos. En el pasado, cuando Jimin se encontraba de viaje por motivos de agenda, como entrevistas, promociones o actividades en solitario, Jungkook tenía una forma muy especial de hacer sentir su presencia. Realizaba transmisiones en vivo, y no una vez, sino en varias ocasiones, casi como si fuera una rutina no dicha, una manera sutil pero constante de acortar la distancia entre ellos. Si Jimin se iba un jueves, Jungkook aparecía en vivo un viernes. Si Jimin pasaba varios días fuera, Jungkook aparecía más de una vez en transmisiones llenas de calidez, como si buscara llenar un vacío. Esa constante fue tan repetitiva que muchos comenzaron a pensar que no era casualidad. Era casi como una rutina emocional, un hábito silencioso que demostraba cuánto podía llegar a afectar su ausencia. Y ahora, con este nuevo viaje, muchos pensaban que volvería a ocurrir algo similar. Pero no. Esta vez no hubo transmisión, no hubo señal, solo el eco de un aeropuerto y la imagen de Jungkook saliendo al día siguiente, maleta en mano. Y es justo en ese silencio donde muchos sienten que el mensaje fue aún más fuerte. En lugar de encender la cámara, Jungkook simplemente hizo las maletas. En lugar de quedarse y esperar, decidió salir también. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Destino compartido? No hay nada confirmado. Pero las coincidencias, cuando se repiten una y otra vez, comienzan a parecer algo más que simples azares. Lo cierto es que hasta el momento no se ha revelado ningún destino con certeza. No hay imágenes de ellos juntos, no hay declaraciones oficiales. Todo lo que existe es un puñado de detalles. El bolso pequeño de Jimin, la gran maleta de Jungkook, los vuelos con un solo día de diferencia, los silencios que dicen más que las palabras.
los recuerdos que conectan este presente con gestos del pasado. Y entre todo eso, una sensación difícil de ignorar, que estamos siendo testigos de algo especial, de un lazo que, aunque no se defina ni se nombre, se manifiesta en pequeños actos, en gestos, en hábitos que solo quienes realmente prestan atención pueden notar. Un vínculo que no necesita ser explicado, porque se expresa por sí solo en cada elección, en cada coincidencia, en cada vuelo tomado. Así el misterio sigue abierto. Y aunque no haya confirmaciones ni certezas, lo que ha quedado claro es que cuando uno se mueve, el otro nunca parece estar demasiado lejos. Otro detalle que no pasó desapercibido y que de hecho ha generado aún más especulaciones es el tipo de equipaje que llevaba Jungkook. Además de su maleta grande, la cual ya por sí sola llamó la atención por su tamaño, especialmente si se piensa en la posibilidad de que estuviera cargando también cosas de Jimin, Jungkook llevaba una maleta de mano más pequeña, pero con una forma y diseño muy particular. Muchos fans rápidamente notaron que no parecía una maleta cualquiera, sino más bien el tipo de bolso que se suele usar para transportar equipo de cámara o grabación. Y claro, con ese simple detalle, la curiosidad se disparó aún más. ¿Podría Jungkook estar viajando para grabar algo? ¿Acaso tiene en mente filmar un nuevo MV? ¿Está en camino a realizar algún proyecto artístico? O tal vez, y esta es la teoría que más ruido ha hecho, si está con Jimin, ¿podrían estar planeando algo juntos? Fue entonces cuando volvió a mencionarse una posibilidad que desde hace meses ronda entre los fans más atentos, una segunda temporada de Are You Sure? Para quienes no lo recuerdan, Are You Sure fue un contenido muy especial, cargado de momentos significativos y de una dinámica íntima y sincera. La idea de una segunda entrega ha estado flotando en el aire desde hace tiempo, y cada nuevo movimiento de Jungkook y Jimin parece alimentar la esperanza de que ese proyecto conjunto pueda volver a tomar forma. Ahora, ver a Jungkook con una maleta que sugiere equipo de grabación, justo cuando viaja aparentemente en el mismo marco temporal que Jimin, ha llevado a muchos a preguntarse, ¿y si no es solo un viaje de descanso? Sin embargo, y esto es importante decirlo, no hay nada confirmado. Nadie ha dicho oficialmente que estén grabando, viajando juntos o planeando lanzar contenido en conjunto. Todo se basa en señales, coincidencias y en la costumbre que tienen ambos de dejar pequeños indicios que terminan generando grandes emociones entre quienes siguen cada uno de sus pasos. Por ahora, todo esto se mantiene en el terreno de las teorías. Son rumores, interpretaciones, suposiciones que nacen a partir de detalles que, aunque pequeños, resultan significativos para muchos. El bolso con forma de estuche de cámara puede ser cualquier cosa, o puede ser el inicio de algo que aún no conocemos. La idea de un MV, un viaje creativo o una segunda temporada de Are You Sure es solo una posibilidad más entre tantas. Nada está dicho aún, así que lo mejor por ahora es observar con calma, disfrutar el misterio y dejar que el tiempo haga su parte. Porque si algo nos han enseñado estos dos, es que cuando menos lo esperas, sorprenden con algo que supera cualquier teoría. Ahora, mientras seguimos en la incertidumbre sobre el destino exacto de Jimin y Jungkook, muchas personas comenzaron a preguntarse si este viaje que ambos parecen estar haciendo está dentro de lo permitido, considerando que actualmente siguen cumpliendo con su servicio militar obligatorio. La pregunta que ronda es clara: ¿están rompiendo alguna regla del ejército al viajar, ya sea dentro o fuera del país? Y es totalmente válido preguntarlo, sobre todo porque no estamos acostumbrados a ver a soldados del servicio activo viajando al extranjero, así como así. Pero la realidad es que la situación es mucho más clara y tranquila de lo que algunos podrían pensar. Así que vale la pena poner todo en contexto y explicar cómo funcionan las cosas ahora mismo. Resulta que hubo un cambio muy importante en las regulaciones del ejército surcoreano, un cambio que entró en vigor en octubre de 2023. Desde esa fecha, los soldados tienen permitido utilizar sus días de licencia personal de una forma mucho más flexible. Esto incluye tanto las licencias regulares, las que todos los soldados reciben por derecho, como las licencias por premios,
que son otorgadas a aquellos que se destacan por su rendimiento, conducta o logros durante el servicio. ¿Y qué significa este cambio exactamente? Que los soldados ya no necesitan permisos especiales adicionales ni autorizaciones de alto nivel para poder salir del país durante su tiempo libre. Basta con que tengan días de licencia disponibles y que cuenten con la aprobación del comandante de su unidad o del comandante del batallón. Es decir, con el visto bueno de su mando directo, pueden perfectamente tomar un vuelo al extranjero y disfrutar de un viaje durante sus días libres, sin estar violando ninguna norma. Ahora bien, en el caso de Jimin y Jungkook, hay un detalle muy importante que no se puede pasar por alto. Ambos fueron reconocidos como los mejores aprendices durante su formación militar. Este tipo de reconocimiento no solo es un orgullo en lo simbólico, sino que también suele venir acompañado de beneficios concretos, como días de licencia adicionales, conocidos como licencia por premio. Es muy probable, y de hecho bastante lógico, pensar que ellos estén usando justamente esa licencia en este momento. Un merecido descanso por su buen desempeño, que se traduce en la posibilidad de tomarse unos días fuera del servicio y, ¿por qué no?, salir del país. Por eso, aunque al principio pueda haber causado confusión o sorpresa ver que dos soldados en servicio activo están viajando al extranjero, no hay nada fuera de lo normal en esta situación. Están completamente dentro del marco legal y reglamentario. No están haciendo nada incorrecto ni especial en términos de tratamiento. Simplemente están disfrutando de los beneficios que el sistema ya contempla para aquellos que se destacan durante su paso por el ejército. Además, no es algo exclusivo de ellos. Este tipo de licencias y salidas al extranjero también se han visto en otros casos de soldados que usan sus días libres para visitar a su familia, descansar, viajar o incluso estudiar. Así que no es una excepción, sino una práctica normalizada desde la implementación de estas nuevas políticas más flexibles. En resumen, no, Jimin y Jungkook no están rompiendo ninguna regla. No están haciendo nada en contra del reglamento, ni actuando de forma especial por ser figuras públicas. Están utilizando un beneficio legítimo, ganado por mérito y autorizado según las nuevas normas del ejército surcoreano. Si realmente están de viaje al extranjero, cosa que tampoco está confirmada oficialmente aún, lo estarían haciendo bajo las condiciones establecidas por el propio sistema militar. Así que, lejos de ser una polémica, esta situación en realidad refleja cómo el ejército está adaptándose para ofrecer mejores condiciones a quienes cumplen con su deber de forma ejemplar. Y si ese descanso merecido se traduce en un viaje internacional, está perfectamente permitido.